Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar Bonito. Yo soy Dani. Y yo soy Mado. Y estamos de vuelta, amigos. Estamos de vuelta. Ya pasó mucho tiempo, pero aquí estamos. Estamos listas para una nueva temporada, para todo lo que se viene. Estamos renovadas y estamos felices. Hola, Mado, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Estamos muy felices de la palabra que vamos a hablar, del tema del día de hoy, de también los temas que se vienen para los próximos episodios. Y nada, vamos. Estamos muy, muy contentas, la verdad. El tema del día de hoy está muy interesante. Nació del corazón de Mado, pero antes de empezar el tema, vamos a hacer un jueguito como para romper el hielo un poco. Bueno, el juego no tiene un nombre. No sé si tiene un nombre, la verdad. No sé si es que en internet tiene un nombre, pero es el típico juego que tú haces una vez más. Bueno, es el típico juego que hablamos, que por ejemplo, decimos 1, 2, 3 y tú tienes que decir una palabra y yo tengo que decir otra palabra y luego hacemos nuevamente hasta que el objetivo es que digamos la misma palabra. Okay. Ya, como que tenemos que leernos la mente más o menos. Yeah. Ya. Entonces vamos, puede ser cualquier palabra, pero tenemos que llegar a la misma. Yeah. Vamos a tratar de hacerlo 5 veces. Yeah. Ya. Si ya no nos sale las 5 ya nos fregamos. A ver, ya vamos. 3, 2, 1, casa. Computadora. Ya. Nada más. 3, 2, 1, escritorio. A ver, ya. 3, 2, 1, lámpara. Tiene que ver gorra con... A ver, ya, sigamos. Gorra, lámpara. 3, 2, 1, dormitorio. ¿Qué te pasa? Hay otra cosa que nada que ver. Pero tú querías... Tienes que hacer al mismo tiempo. A ver. 3, 2, 1, cama. Pero a ver. 3, 2, 1, closet. Oye, salió de verdad. Bien. Ya, bueno, ganamos, amigos. Ya, ¿qué se me importa? Ahora sí, nos conocemos tanto que nos vemos la mente. Lo logramos, lo que yo pensé que no íbamos a lograrlo. Pero bueno, amigos, chócala. Lo logramos, ya. Ahora sí, ¿por qué dijimos eso? No tiene nada que ver con el tema, pero igual quisimos hacer... Perdón a la persona que arruinamos su tímpano porque me gritaste. Lo siento. Pero bueno, no tiene nada que ver con el tema. Bueno, sí un poco la palabra. Sí, la palabra. Vamos a hablar sobre la palabra. ¿Cómo nació Dios en tu corazón ese tema? Bueno, en este último tiempo he empezado a amar la Biblia y la palabra como nunca antes. Uh-huh. Y no sé si a ti te pasaba, pero yo veía como la Biblia algo muy difícil de comprender, como muy aburrido también. Era como lo último que yo hacía, era como abrir la Biblia y leer, porque decía, no, o sea, o por dónde empiezo, o qué leo. Sí. Me acuerdo que sí, a mis 13 años, yo cuando tuve como más conciencia del Señor, empecé a leer la Biblia, empecé a leer Apocalipsis, luego leí Daniel, Esther y esos libros, como que los leí, no sé por qué, ahora yo lo entiendo y el Espíritu desde esa edad me estaba despertando como a preparar el camino del Señor. Ajá, y lo más complicado, mis 13 años, que realmente creo que eso fue el Espíritu que me llevaba a leer esos libros. Ahora, 13 años después, más como 14, 15 años después, lo entiendo un poquito porque el Señor me llevaba a eso. Pero bueno, fui creciendo, iba leyendo como salmos y todo, pero muy, muy así como, ay, es que no sé. Claro, cómo, te costaba. Me costaba, no sé cómo hacerlo porque lo veía aburrido, o pensaba que no lo iba a entender. Pero sobre todo, ahora entiendo por qué me acercaba con la motivación incorrecta. Muchas veces nos acercamos a querer recibir como, ¿qué me va a hablar Dios a mí? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a...? Y claro, a veces incluso, no sé si te pasaba la típica, como que abrías a ver en cuál me sale. Y el típico, si abres, ay, este es para mí, palabra de Dios, sí, o abres y no tiene nada que ver y es como, ay, no. Entonces el Señor me ha llevado en ese tiempo a realmente darle el valor a la palabra, porque empezaba a leer la Biblia y todo y entender que, o sea, sin la Biblia no podemos conocer a Jesús, que la Biblia es nuestro fundamento. Y en Efesios 2:19 dice, se los voy a leer,
Dice, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y aquí este fundamento, la Biblia, es escrita por apóstoles, por profetas, e inspirados por Dios. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Es la palabra, o sea, la Biblia. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no nos acercamos a su palabra? Entonces, acercarme con un corazón correcto, en humildad, en decir, bueno, Señor, te quiero conocer más, ha hecho que yo empiece a enamorarme de la Biblia, porque más allá de una historia que puede darme una respuesta, es la historia de Cristo, es todo, o sea, de principio a fin habla de Jesús. Jesús es la palabra. En Juan 1:1 habla que Él es el verbo de Dios. En Apocalipsis 19:3-2 habla que Él va a venir y que cuando Él regrese, escrito en su vestidura como el verbo de Dios. No sé si lo estoy diciendo mal, pero bueno, en Apocalipsis 19:2 habla que Él es el verbo de Dios. Entonces, Él es la misma palabra. Entonces, tener este acercamiento a su palabra me hizo como la importancia que debemos darle los cristianos que nos creemos en Jesús a la Biblia. Sí. Creo que pasa mucho que no, como tú dices, no le estamos dando esta importancia que requiere. Y es muy común ver que mucha gente va a la iglesia o incluso, bueno, tú, yo, en nuestra época, ¿no? Era como, ok, vamos a la iglesia, escuchamos prédicas incluso, leemos hasta libros, pero no vamos a la fuente, no vamos a la palabra en sí. Entonces, a veces lo dejamos como últimos, así, no falta la oración, no falta el que escuches música cristiana, no falta, pero la palabra nos da pereza, porque al final es estudiarla, o sea, al final no solamente porque cualquiera puede leer, pero es un tiempo en el que tienes que estudiar y meditar en ella. Entonces creo que pasa mucho y existe esta urgencia de poder literal comernos la palabra, o sea, digerirla, alimentarnos de ella, y no le damos la importancia que requiere. Yo quiero leer, primero, como a veces podemos pensar como, ok, ¿y qué es la palabra? O sea, ¿qué hay en la palabra? Yo creo que eso responde en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y yo con este capítulo, o sea, con este versículo, prácticamente digo, la palabra es el manual que el Señor nos da de vida. Y no solamente pensando en nosotros, sino el plan completo del Señor está en la palabra. El propósito de nuestra vida, nuestro lugar en esta tierra, nuestro lugar en parte del plan, todo lo vamos a encontrar en la palabra. Pero no se trata solamente de leerla. Por ejemplo, en la época de Jesús, muchos se sabían la palabra, pero la malinterpretaban o la hacían a su forma. Los fariseos sabían la escritura, sabían lo que había dicho Moisés, sabían muchas cosas, las leyes, pero lo transformaban a su beneficio, lo transformaban como ellos. Y yo creo que a veces caemos en eso también hoy por hoy. O sea, leemos la palabra y la transformamos, como tú decías. ¿Qué Dios me quiere hablar a mí? Y lo hacemos como que lo maquillamos a nuestro favor. Pero en sí es imposible, como que volviendo un poco al inicio, tal vez empezar con el tema de que es imposible conocer a Dios si no lo hacemos a través de la palabra. Sí. Es totalmente imposible. Yo a veces me acuerdo tanto que yo, como siempre lo mencionamos, nacimos en un hogar cristiano, pero el leer la Biblia no era una costumbre que tenía, y yo de verdad creo que no tenía el entendimiento. O sea, la leía y no entendía nada. O sea, y peor en Reina Valera. O sea, Reina Valera, hay personas, yo no sé cómo hoy leen Reina Valera. Ahora la entiendo mucho más porque tengo más entendimiento, ya hemos estudiado más, pero es difícil. Sí, o sea, yo entiendo que a muchos se nos puede complicar el leerla, pero es el empezar, porque no hay manera. O sea, no puedes conocer a Cristo si no lees la palabra. Y no es lo mismo ver TikToks o ver como que prédicas de personas que te hablan a tú leer la Biblia. Sí. Solo quiero agregar una cosa más. Yo me acuerdo tanto una vez que yo estaba hablando con una amiga. Yo no sé si ustedes se vieron la película, bueno, si te viste la película, no la recomiendo, es muy fuerte, pero bueno, si se vieron la película El Hoyo.
Ah, sí, es buenísimo. Es buenísimo, ¿verdad? A mí me encanta. La segunda es malísima, la primera es buena. No me la he visto. Pero es buena porque habla de la humanidad dañada. Obvio, o sea, el es destrozo tal de la humanidad. cual la humanidad Pero caída. a mí, una vez una amiga X, no sé por qué estábamos hablando de eso, y me daba la relación de, si te das cuenta, los primeros Ujú. comían la mejor comida, o sea, como que lo primerito. Pero ya el último, en el que estaba en el piso 300, era los restos de. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque mi amiga me decía como a veces nosotros vamos a las revelaciones de otros, que no me malinterpreten. O sea, de verdad que el Señor habla a través de personas, a través de prédicas, pero nosotros podemos tener la fuente directa que es Cristo. Nosotros podemos tener la revelación directa de Él. Y está aquí, es un tiempo que está aquí con el Espíritu Santo. ¿Te refieres como si a veces comiéramos Con las obras, o sea, como que wow, buscamos lo último, o sea, lo que viene sí, de que el predicador le dijo al otro predicador, y luego lo escuché, y luego escuché, en pero lugar de ir directo. Directamente, sí. Entonces, es como, a veces nos quedamos en libros de libros, y luego lo leí en un libro, y luego lo vi acá, pero el Señor quiere revelar lo escondido y los secretos directamente a cada uno de nosotros. Wow, Entonces, es una locura. Y a veces también, mucho se dice, y a ver, la Biblia es la palabra de Dios 100%, pero se usa como por llamarlo, como en lugar de decir Biblia, digámoslo palabra de Dios, ¿no? Y no magnificamos que literalmente es la palabra de Dios. O sea que cuando estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo lo que Dios está diciendo. Tener también esta humildad de reconocer que lo que está escrito sí es por profetas y todo, pero es inspirado por el Espíritu Santo. A veces nos acercamos con una actitud de egoísmo, como de recibir, pero también como vamos a ver si lo que dice es cierto, vamos a probar o tratar de desmentir o bueno, a ver si dicen que en la Biblia está tal cosa o como querer refutar textos que están aquí. Cuando nos presentamos con esa actitud a la palabra, definitivamente no es del corazón correcto y no vamos a recibir lo que el Señor quiere para nosotros, aunque en su poder tan inmenso. Tú sabes de C.S. Lewis, el que escribió Narnia. Él era ateo y él empezó a leer la Biblia como para demostrar que Jesús no es real. Y empieza a leer la Biblia y se convierte, porque ese es el poder que hay en su palabra. La Biblia también es 100% humana, porque es escrita por hombres, pero 100% divina, porque está inspirada por el Señor, por su Espíritu. Yo creo que mucha gente puede decir eso, puede decir como, bueno, pero si es escrita por hombres, ¿cómo sabemos que no hay error? ¿Cómo sabemos que no hay...? Yo creo, pero cuando tú te comienzas a sumergir en la palabra y comienzas a hacer, la palabra es viva, es vida, está viva y es eficaz. O sea, cuando tú comienzas a vivir la palabra, tú te das cuenta de que es tan perfecto y se conecta absolutamente todo, desde tiempos de Génesis hasta el Apocalipsis, todo es una sola conexión, que tú puedes decir, está perfectamente alineada. Es que no puede no ser. Que no puede ser del Señor. No puede ser no inspirada por Dios. Entonces, cuando tú comienzas a escudriñarla y a ver más, tú ves aquí como incluso los discípulos, los errores que tienen los discípulos. Tú ves como David, a mí me encantan los salmos, porque tú ves como David muestra su humanidad. Él muestra de que me duele sus emociones, cómo un momento está feliz, cómo un momento está triste. O sea, la realidad del ser humano lo muestra. Y todo lo podemos encontrar aquí. Podemos encontrar historias, poemas hermosos de amor, como en Cantar de los Cantares. Podemos ver la justicia que va a hacer el Señor cuando regrese. O sea, podemos ver desde la creación. Hay absolutamente todo y cómo funciona el ser humano. Entonces, todo está perfectamente y hay respuestas para todo, que tú cuando ya comienzas a escudriñar, la que me imagino que le pasó a este señor, dice, ok, voy a refutar, pero al ver la realidad se te abren los ojos y dices, es la palabra viva del Señor. El Señor dice que Él es el que no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca, así, ¿verdad? Del Señor. Entonces tú dices como, es tu alimento. Así. Entonces yo me imagino, bueno, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, en mis tiempos con el Señor, o no sé cómo los haces tú, pero yo no puedo, sé que hay personas como nuestro productor que separan las cosas, o sea, él hace como su tiempo de oración
y su tiempo de lectura, pero yo he logrado, cada uno tiene su manera, ¿no? Pero yo he logrado, yo digo, como que lo hago al mismo tiempo, o sea, es como que no me gusta orar sin leerla, al menos yo, porque siento que es como que de ahí a veces pensamos que el Señor, y sí lo puede hacer, nos habla al oído, que su voz lo vamos a escuchar aquí, y sí, a veces pasa, o a veces es un sentir, pero no hay mejor fuente o forma directa de recibir una palabra que en la palabra misma. Entonces, yo creo que cuando ya la escudriñas es inevitable pensar y ver, darte cuenta que es inspirada 100% por el Señor. Hay dos cosas que pensaba en lo que decías. Una sobre cuando la palabra, bueno, voy a empezar por la otra, que es escrita, sí, es escrita por hombres, y esto también nos conecta a que si ellos recibieron esta palabra por el Espíritu, fue fácil para ellos comprender y poder escribirlo. Entonces también para nosotros se nos es fácil poder leer la palabra e interpretarla correctamente con su espíritu. Porque a veces pasa, y me pasaba que no voy a leer porque es muy difícil o no la voy a entender, pero si fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, entonces nosotros como lectores también vamos a tener esa lectores humanos, esa revelación del Espíritu, porque es la palabra de Dios, sí, 100%. Sí. Y la otra de que cuando se hace viva, te ha pasado que por mucho tiempo lees versículos muy comunes que tú dices, sí, ahorita no sé. Nos pasó sobre el Samaritano, por ejemplo. Ajá, claro. Pero bueno, eso es súper profundo. No, sí, pero bueno. Pero, por ejemplo, un versículo que a mí el Señor, yo creo que puedo decir que me lo dio desde que nací, o sea, chiquita. No sé qué nací, pero desde muy chiquita. Y fue el primer versículo que me aprendí, y creo que es el de todos, desde Salmo 23. Y ya, ok, me lo sabía. Es creo que el único versículo así que me sé de principio a fin. ¿Por qué será que todos nos aprendimos ese versículo? Sí, no sé, pero es hermoso, y últimamente el Señor me está hablando muchísimo en ese versículo, pero todos los días me recuerda. Si es que me olvido, de repente veo en una prédica o en algo, pero me está recordando como el Salmo 23. Y lo estoy empezando a vivir. O sea, ok, de niña me lo aprendí, lo estudié, supe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, así lo repito. Pero ahora Él me está llevando a vivir ese versículo. En delicados pastos me hace descansar, saber que en medio del caos, que en medio de la tristeza, Él es mi descanso, que adereza mesa frente de mis enemigos. O sea, como me está llevando a vivir ese versículo. Y así con algunos versículos que he leído y por mucho tiempo es como, sí, son muy comunes, los escucho, y de repente, ¡pac!, eso se hace vivo, y ya no es solo una lectura, sino que puedo decir, viví este versículo. Claro. O sea, el Señor se me presentó en este versículo en forma, de alguna manera, física. Sí, o como cuando tú lees una vez y el Señor te habla de una forma, y luego vuelves a leer el versículo y te da otra de ese mismo versículo. O sea, y pueden ser infinitos. Sí. Yo digo, puedes leerte la Biblia 1000 veces, y las 1000 veces que te leas vas a sacar, nunca va a ser suficiente por todo lo que el Señor tiene para revelarte en la Biblia. A mí mi mayor miedo, ya no quiero decir mayor miedo, pero como que siempre pienso, no sé si te conté, tío, quién les conté, que me imagino si de la nada nos prohíben tener Biblias. Sí. O sea, y de la nada me quitan la Biblia. ¿Qué tanto sé lo que dice en ella? O sea, ¿qué tanto? Eso me pregunto, y digo como, ¿qué tanto estoy aprovechando mi día para estudiarla, y si me la quitan poder tenerla guardada en mi corazón? Y es como, te confronta un poco. O sea, de que mañana, imagínate, no, se prohíben las Biblias. Que no me extraña que se va a pasar en algún momento. Como, es más, en muchos países pasan. Entonces yo digo, gracias a Dios tenemos la oportunidad acá de poder leerla. Y muchas veces la tenemos empolvada en casa. Bueno, no sé qué opinamos acerca de las Biblias en el celular. Eso es un tema también como... O sea, yo creo que tú eres pro de las Biblias en el cel, porque tú la usas, ¿no? No, o sea, yo la tengo, pero no... Como por emergencia. Ajá, como por emergencia y todo, pero no yo no es puedo. Que tengo... Sí, de repente no, o sea, no tengo la Biblia física y la busco, pero como yo decir, voy a prender mi celular. No se puede. No. Y bueno, no estamos... Si tú la usas en el celular,
No la uso. La respeto. Yo la respeto muy mal, no. No la uso. Pero nada como tenerla física, nada Sí, como no, y yo escribir. soy súper, exacto, soy súper Nada como escribir. subrayar. Ajá. Pero yo creo que nada como eso porque al final todos tus sentidos van a la palabra. Ujú. Una vez nuestro pastor nos dijo, bueno, después más adelante vamos a ver como tips de leer la Biblia, pero nuestro pastor nos dijo que le recomendaba leerla en voz alta. Porque hay una parte en la Biblia que habla del que escucha la palabra. Entonces él decía leerla en voz alta. Y no sé si a mí me recomendaban, porque a veces, a mí me costaba un poco leer antes, entonces a mí me recomendaban leer en voz alta para no distraerme, porque no es lo mismo leer en voz alta que en la mente. Claro. Entonces cuando tú lees voz alta, en cierta forma te concentras un poco más y te escuchas, entonces retienes más. Entonces eso es uno de los tips, como yo a veces la leo en voz alta para poder tener toda mi atención a lo que estoy leyendo y no irme por otros lados. Por otro lado, sí, porque a veces pasa que uno está leyendo y está Y pensando se en otra va cosa. por otros lados. Yo tengo que sí. volver a leer. Y digo, ay, no, estaba pensando en otra cosa. Sí, totalmente. Yo quería mencionar también, creo que lo mencionamos en su momento, tú lo dijiste al inicio, como que la palabra es la voz de Dios. Yo no sé si ya he dicho este versículo, pero es uno de mis favoritos. De las muchas aguas. ¡Me encanta! Ya todos sabemos. Lo amo, en serio. Para mí ese es uno de los versículos. ¿Por qué te ríes, Jeremy? Que te ríes. Para mí es uno de los versículos más lindos, de verdad, porque siento que es como poderoso. O sea, de verdad que es como... Y así es la palabra de poderosa. O sea, a ver si ven. Pero di. Wow. No, di tú, La Biblia es santa porque nos muestra lo bueno y lo malo venga. de quien la escribe. Wow. Y sabes que de quienes la escriben. Y algo que hay que tener presente también es que en la Biblia, como hablabas de David, o sea, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero lo que hizo fue terrible. Lo encontramos en la Biblia. No quiere decir que eso sea bíblico y que esté permitido y aprobado por Dios. Como hay muchas cosas en la Biblia que vamos a encontrar como pues pecados que se hizo, pero para mostrar también la humanidad del hombre y la divinidad y el poder, lo santo del Señor para redimir eso. Que se lo hizo con ellos, lo puede hacer y lo hace con nosotros. Es verdad, es verdad. Y es santa porque... No, pero yo quiero que tú lo digas. Nos muestra el panorama completo. Eso dice Principio, nuestro fin, productor. la historia. Amén, se acabó el podcast. Bueno, sí, no sé qué más. Eso. No, Ajá. tú sabes Sí. Bueno, es hermosa realmente la palabra. No, las muchas aguas, perdón, la voz. sí, eso es que me interrumpió el productor. La voz está en Salmos 29, que dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar, pero el Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. Y esa parte me encanta. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y yo creo que hay poder sobrenatural en este libro. Y es todo lo que el Señor nos dejó para poder, como dijo Jeremy, para poder ver el panorama completo, para no ver solo una parte. Creo que a veces nos quedamos solo lo típico que lees el Nuevo Testamento. Y nos quedamos en Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y yo me acuerdo que cuando yo era más chiquita, era casi que todo lo que estaba subrayado era Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y me quedaba hasta ahí. Ni siquiera veía el final, ni Génesis vacío, por si acaso. Todo el inicio vacío. Pero he aprendido a, como dijo Jeremy, ver el panorama completo y cómo todo se conecta. La Biblia, los libros y las historias y los versículos no son historias independientes, no son partes independientes. Todo es conexión, todo está conectado. Y tienes que ver el contexto siempre. Claro, sí, también. Y si te das cuenta, el Nuevo Testamento, que los apóstoles, los discípulos que predican el Antiguo Testamento, se están hablando de cosas del Antiguo Testamento. Entonces no son historias separadas. Ahorita me acordé de algo que dijo una predicadora. No sé si ustedes vieron bueno, a lo mejor vieron el reel, pero ella decía como que antes de ascender, cuando Jesús iba a resucitar, es que no me acuerdo exactamente de lo que decía, pero decía algo así como que Jesús mandó y les dijo a sus discípulos que los mandó a leer Daniel. Iba a ser una profecía, pero los mandó a leer Daniel. Entonces el mismo Jesús, siendo el verbo, les dijo que no han leído Daniel, o sea, como que vayan y lean Daniel, porque ahí van a encontrar. Entonces lo vemos en la palabra como que muchas veces que el Señor dice,
hasta Jesús dice, vayan o como que dicen, no han leído en tal cosa, no han leído en tal cosa. O sea, el Señor sabía la palabra, sabían lo que los profetas antes de antiguos, digamos, Elías, todo lo que decían. O sea, él leía, él se acordaba de lo que había en el Antiguo Testamento. Entonces, es completa y yo creo que es muy importante enfatizar en el tema del contexto, porque hay muchos versículos en la Biblia, hay muchos pastores, hay muchas iglesias, y me incluyo en su momento cuando no tenías tal vez este entendimiento, que malinterpretamos las escrituras y malinterpretamos muchos versículos y enseñamos cosas que no son correctas porque no vemos el panorama completo. Y eso es algo muy delicado, y no solo porque nos puede lastimar nuestro corazón, o sea, nuestra vida, que estamos aprendiendo, sino porque no estamos realmente transmitiendo lo que el Señor quería que se transmita. Y lo transformamos y no vemos el contexto. Todo tiene un contexto, todo tiene en esa época era de una manera. Tenemos que entender todo. ¿Ya? Yo tengo un libro de estudio, que es una Biblia de estudio, NBI, y ahí habla del contexto. No te dice la interpretación, porque al final el Espíritu te revela, pero te habla de, en esa época decían esta palabra por tal cosa, en esa época. Entonces es ir más allá que simplemente leer, ¿no? Es ir más profundo. Sí. Y el Antiguo Testamento profetiza al Mesías, o sea, lo que está en el Nuevo Testamento. Qué loco eso, sí. Sí. Claro, desde antes. Desde el inicio ya estaba Jesús. O sea, claro, en el principio sí. El verbo, o sea, cuando Satanás, cuando habla Dios maldice a la serpiente y ahí está Jesús, cuando le va a pisar la generación de la mujer. Entonces, la simiente de la mujer. Entonces podemos ver, y si estudiamos, vemos que todo está conectado. Justo antes de empezar el podcast estuvimos un tiempo cuando estábamos conversando entre nosotros y pudimos ver algo así, pudimos ver una cosa maravillosa que se nos fue revelado, que tú dices, wow, es solamente escudriñando la palabra y estudiándola y siendo intencional en hacerla. En hacerlo, sí. Sí, en Daniel justamente habla más de cientos de veces, no recuerdo la cantidad, pero habla del Hijo del Hombre, profetiza a Jesús. Sí, totalmente. Y yo creo que si no tenemos una vida con la palabra, o sea, ¿qué pasa si es que no la estudiamos? Yo creo que estamos caminando a oscuras. Creo que estamos ciegos. Sí. Es que no hay manera de llamarnos cristianos o llevar una vida siguiendo a Jesús si no hay palabra en nosotros. Y por eso mismo me ha llevado al estudiar la Biblia, estudiar la palabra, incluso eso, lo que hablabas de los contextos, o sea, saber en qué momento lo están hablando. A veces leemos un versículo solo como la parte bonita o la promesa, pero arriba hay algo que nos lleva a la acción y que de ahí se va a cumplir eso. Entonces solemos leerlos como por separados, versículos independientes, pero necesitamos leer todo, porque todo nos habla y todo es parte de. Sí, dice que hay una parte en la Biblia que habla que es lumbrera en el camino, la palabra. Entonces, si es lumbrera, es luz, estamos en oscuridad si no la leemos. Si no entendemos el contexto, si solo lo hacemos para nosotros, estamos caminando a ciegas y nos podemos tropezar en el camino. Entonces, la palabra abre camino para que tú puedas ser direccionado de manera correcta. Y yo creo, a mí me gusta mucho cuando en Apocalipsis habla, bueno, no solo en Apocalipsis, sino en Ezequiel, también habla sobre que la palabra es, bueno, en Apocalipsis habla de comerse el rollo. Juan tuvo la visión de que se comía el rollo y que era dulce y amargo a la vez. Y en Ezequiel vemos también eso, vemos que es dulce y amargo. Y aquí podemos entrar tal vez un poco súper rápido en el tema de que no va todo a ser lindo lo que leas en la palabra. O sea, habla de que es dulce y amargo porque es dulce, hay partes hermosas, hay esperanza, ves el plan de Dios y el amor infinito del Padre, pero también es amarga porque ves que el Señor viene a hacer justicia, ves que el Señor, ves el carácter del Señor que es justo, es un juez justo, y que el pecado y Él no se llevan y que va a haber una consecuencia del pecado. Vemos muchas cosas fuertes tal vez, pero necesarias para poder cumplirse con el plan y que el pecado sea, y lo que nos separe de Dios sea finalmente
como que cumplido. Cumplido y ver a Cristo, Ver a porque Cristo. después de todo no se trata de nosotros, sino realmente que es Cristo. que Cristo se ha formado en nosotros, Ujú. ver a Cristo, conocerlo más. Para eso es este libro que el Señor nos ha dejado como el manual de vida, para así en nuestra vida diaria aplicarla, pero también que nuestro corazón nos lleve siempre a estar rendido delante de Él para verlo a Él. Sí, sí, totalmente. ¿Tú tienes algunos tips tuyos que quieres dar para alguien que, por ejemplo, está recién empezando a leer la Biblia y no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer o la ley no la entiende? Yo lo primero que diría, y lo vuelvo a repetir, y creo que es la clave, es acercarse con un corazón humilde, con un corazón sediento. Cuando nos acercamos, yo creo que con esa disposición y creyendo que el Señor va a traer a través de su Espíritu revelación, que va a traer claridad, es suficiente para que haya entendimiento en la palabra. Como eso de primera, como para que haya entendimiento en lo espiritual. Sí. ¿Y tú tienes alguno como más práctico en lo Sí, físico? sí. O sea, yo creo que tengo algunos, la verdad. Bueno, primero, el corazón. Para mí es como tú dices, es lo primero. El Señor lo primero que ve es la intención de tu corazón. Y de ahí, para mí es primordial, y yo lo hago hasta hoy. Yo tengo esta práctica de que yo antes de leerla, yo oro y pido por revelación y sabiduría. O sea, yo le digo, Señor, en mi entendimiento, a mi manera, yo no voy a si la leo nomás, no voy a entenderla, no voy a poder saber realmente lo que quieres decir. Yo necesito que el Espíritu Santo me revele lo que hay en la palabra. Entonces, cuando hablamos de revelación, es algo más de tu entendimiento, es lo que Dios quiere decir. Y eso es algo que solamente pasa a través del Espíritu que habita en ti. Entonces, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu comienza a habitar en ti. El Espíritu es quien te va a dar y a recordar lo que dice la palabra, te va a dar el entendimiento para poder saber lo que el Padre quiere decir. Entonces es necesario orarla. Y de ahí para mí el tema de empezar con los evangelios, creo que todo el mundo te lo recomienda. O sea, como que empezar con los evangelios. Pero yo sí creo que es importante que vayas con los evangelios y también vayas con el Antiguo Testamento. O sea, yo lo que estoy haciendo últimamente, que me funciona mucho, es que yo leo un capítulo o 2 capítulos de Mateo o de lo que esté leyendo y me leo 1 o 2 capítulos de Génesis y así voy. Por ejemplo, ahorita estoy en Éxodo y estoy en Marcos. Entonces voy como que así, para ver cuando estaba Jesús y para ver cómo estoy por Moisés. Entonces es como así tú puedes ver las dos cosas que tal vez se toma un poquito más de tiempo, pero vale la pena porque ves las dos, ves todo completo. Ah, sí, eso también, como designar un horario fijo. Eso es bueno. Como una disciplina. Ajá, una disciplina, como un horario fijo y un horario como suplente. Como si no por A o B razón se dificultó y no puedo hacerlo, ok, entonces tengo el 100%. otro horario, pero lo voy a hacer. Tener este compromiso de voy a leer la Biblia. O sea, hacerlo voy a como designar tu un tiempo, disciplina. así como designo para cepillarme los dientes después de Ajá. desayunar, entonces voy a tener este tiempo para leer la Biblia. Sí, anotar todo es muy importante también. Dicen que así como cuando decíamos que cuando la leemos todos los sentidos van cuando la hablamos en voz alta, cuando anotamos es más todavía. Entonces anota todo. Yo te recomiendo que anotes incluso lo que no entiendas, escribe las preguntas. Lo que más te gusta, el versículo que más te gusta, escríbelo. Incluso escribe lo que quieres orar. O sea, creo que cuando tú escribes, fluyes más que cuando hablas. Entonces, todo lo que está en tus pensamientos se pueden poner en orden cuando los pones en un papel. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer, escribirlo. Y también lo que dices es súper práctico de leer un libro del antiguo y un libro del nuevo. Pero si no sabes como por cuál empezar, óralo. 100%. O sea, óralo, tráelo, llévalo a oración, a que el Señor te muestre a través de qué libro desea hablarte primero. Pero bueno, yo tengo la última y es que la ores también. Y ya con eso lo cierro. Yo tengo una nueva, la última. Que la ores. Sí, no, que la ores, pero o sea, no solamente que ores, como y que que ores antes, la Biblia. pero que ores la Biblia. Sí. O sea, por ejemplo, que ores sí.
el salmo, Salmo, lo ores. sí, lo ores. Que si justo en ese momento el Señor te habló sobre el corazón humilde, humildad en el corazón, ora. Ajá. Señor, dame un corazón humilde. O sea, ora lo que leíste. Y eso es súper poderoso. Yo leí un libro que se llama Orando la Biblia. Oh, yeah. Y hay una parte como un ejercicio en el que te lleva a hacer eso. Y de verdad, o sea, de verdad es hermoso como hay esta relación del orar con la Biblia. O sea, es un todo, todo es un todo. Sí. Incluso hasta cantar la Biblia también. Sí. Hay Sí, muchas también. canciones salen de los... Bueno, es que los salmos a veces son canciones también, Ajá, son de David. Entonces, Y bueno. una última, A ver. bueno, dos frases últimas que voy a decir. Billy Graham, un predicador, dice esta frase, que la Biblia es tan actual como el periódico de la mañana. Debemos saber qué que buena. aunque esta palabra fue escrita hace miles de años, es una palabra que sigue viva, que sigue presente, que es actual de ahora y que nos habla de lo que ha de venir. Sí, Entonces, tener súper presente eso, no menospreciar también porque es un libro de hace miles de años y Que que no me va a aplica poder ahora, hablar, o sea, o que no como, aplica ajá. ahora. Hay muchas cosas del contexto que no van, pero la Biblia, la palabra, es para hoy, fue para ayer y será para para mañana el que va a Sí. venir. Y la última frase. Ah, ya, perdón. Eran dos. Que es súper linda también, la dice Marcos Brunet, es que la Biblia es el único libro que leemos frente al autor. Ay, me encanta. Sí, eso Qué lindo es hermoso porque... Y si estás frente al autor, tienes entonces para preguntarle y para decirle, hey, no entiendo Exacto. esto, trae revelación, Me encantó. resuelve esta duda que tengo y lo va a hacer. Wow, esa última frase me marcó el corazón. Pero bueno, aquí les dejamos un poquito sobre ese tema que el Señor has venido hablando. Queremos también animarte a poder tomar esa iniciativa de leerla, a que no desistas, que el Señor tiene mucho para ti, mucha palabra, y quiere revelarte los secretos de su corazón. Lo más importante es ver lo que hay en su corazón y lo que Él anhela, y la única forma de verlo es a través de la palabra. Y cuando la escudriñamos a profundidad, vamos a conocer más el corazón del Señor y nos vamos a enamorar aún más de Él. Así es, totalmente. Entonces eso, gracias por escucharnos. Esperamos que, bueno, tenemos más episodios que vienen. Que este sea de mucha bendición. Y nada, pues dejen los comentarios, likes, suscríbanse y todo eso que se hace por acá. Gracias. Gracias, Chao, nos bye. vemos. Ay, a ver, dinos por ahí. Pero Jeremy, tú tienes que hablar. Yo he visto un podcast en donde el de atrás sí habla y se escucha. A ver, dinos, Farol. A ver. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando todavía? Ya, sí. Espérate, pero no, hagamos esto. Dice, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque tu ley está dentro de mi corazón. Wow. Hay que guardarla. Es que quiero que salga Jeremy. Ah, La ley del Señor amén. está en nuestro corazón. Cerramos con eso. Eso lo tienes que poner.